Sí, buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga a todos. Vamos a dar inicio a este estudio. Gracias a los hermanos que se están uniendo a través de Zoom. Bienvenidos sean todos. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, en tu presencia estamos, Señor. Aquí estamos, oh Dios. Reconocemos, Padre, que necesitamos de ti. Somos instrumentos débiles y estamos en tu mano poderosa, para que tú uses, Señor, en esta noche tu palabra para amonestarnos, para, Señor, dirigir nuestros pasos y para construir en nosotros tu obra de arte. Oh, Señor, mira este estudio. Te rogamos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento para comprender tu palabra y no solamente enseñarla, sino también aplicarla a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nos ubicamos entonces en Santiago, capítulo 3. Estamos estudiando la epístola de Santiago y ya hoy, pues, nos toca el capítulo 3. Y este capítulo lo vamos a dividir en dos secciones. La primera sección nos habla acerca del dominio y control que debemos ejercer en nuestra lengua, la manera de hablar. Y la segunda parte nos habla de la sabiduría celestial versus la sabiduría diabólica. Vamos entonces a leer a partir del versículo 1, los primeros versículos del 1 al 12. Y vamos a ir leyendo como lo hicimos la semana pasada, de forma que cada uno tenga una parte para leer. ¿Ok? Así que empecemos con el versículo 1. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Versículo 2, hermano Ernesto, y Porque, así continuamos. porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves aún que tan grandes y llevadas de impetuosos vientos son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. El versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un juego de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamable, nada inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza y de seres del mar se doma
y ha sido Ya ha sido y ha domada sido domada para naturaleza humana. por la naturaleza humana. 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. 9. Con ella bendición al Dios y al Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe ser así. 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Y 12. Entonces, luego pasamos a la siguiente sesión, pero vamos a analizar estos versículos primero. 12. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Bien. Gracias al Señor por su palabra. Me gusta cómo Santiago inicia este capítulo hablando de los maestros. De hecho, el ministerio esencial en la iglesia, uno de ellos, porque todos los ministerios son esenciales. Pero uno de los ministerios esenciales en la iglesia es el ministerio de enseñanza, el maestro. Y quién ha constituido maestros? Nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 4 habla de esa constitución, de que él mismo constituyó a unos apóstoles, etcétera, etcétera, pastores y maestros. Pero la exhortación que Santiago hace es con relación a aquellos que se autonombran o se autotitulan maestros. Ustedes saben que la gente, más en este tiempo, tiene mucha comezón de oír. Y la gente al querer escuchar cosas nuevas, que me hablen cosas diferentes, ay, ya yo estoy cansado de lo mismo, yo quiero algo distinto. Por esa sed que tiene la gente de escuchar algo diferente, entonces se han amontonado maestros y le han traído un plato diferente, una comida diferente. ¿Por qué? Porque ya hay muchos que incluso se han cansado de lo que la Biblia enseña, ¿verdad? Se han cansado, entonces quieren escuchar cosas distintas. Y la exhortación que Santiago hace es que es tan delicado el ministerio de la enseñanza, dice, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es decir, que inmediatamente tú estás enseñando, tú tienes una responsabilidad delante de Dios de impartir vida o también puedes destruir y impartir muerte. Miren algo, hay una canción popular que dice que las palabras se las lleva el viento. Y yo pienso que las palabras no se las lleva el viento. Las palabras en ocasiones hieren. Hay palabras que son como clavos punzantes que hieren, que hieren tal cual como si tú me dieras una puñalada. Porque hay palabras, hermanos, que destruyen, que acaban, que debilitan. Y es en ese contexto cuando Santiago dice que todos, versículo 2,
todos ofendemos muchas veces. Y si alguno no ofende en palabra, entonces este es varón perfecto. De manera que todos hemos sido de alguna manera participantes. A veces uno sin querer, inconscientemente, puede ofender a alguien. O alguien se siente aludido, se siente ofendido por algo que quizás tú dijiste, pero no fue la intención de dañar, sino que la persona se sintió mal. Entonces, menciona también a los caballos. Mi papá es veterinario. Y allá en Samaná, papi tenía muchos caballos. Y él operaba los caballos, operaba las vacas. O sea, eso es lo que él hace. Perros, etcétera. Pero algo que yo veía era con relación al freno que le ponían a los caballos. En una ocasión yo me monté en un caballo y ese caballo cogió conmigo por ahí, corre, y yo le hacía así, el caballo no quería frenar y yo tuve que tirarme, hermano, y dejar el caballo corriendo. Y después que me tiré, entonces él se paró. Cuando me tiré, se paró el caballo. Pero lo que yo estuve mirando era que el freno que les ponían los caballos, como un hierro que va puesto así entre la boca, pero que cuando tú quieres que él frene, que tú le alas, el freno lo que hace es que le maja la lengua. O sea, la lengua del caballo se la maja de tal manera que el caballo por el dolor tiene que pararse. Oiga eso, oiga qué tipo de freno. El caballo se detiene. Cuando usted le hace así que ala, la sobra, este hierro, de tal manera que el caballo se detiene. Entonces, es el ejemplo o la comparación que hace Santiago aquí. Dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. No solamente para frenarlos, sino también cuando tú le haces así, bueno, para la derecha o para la izquierda. Aunque hay caballos que a veces te hacen así, ¿no? Y no quieren obedecer. Yo no sé cuántos se han montado en caballos de los que están aquí. ¿Usted se ha montado en caballos? Y a veces se tornan indomables, ¿m? Especialmente cuando están pequeñitos, que tú tienes que domarlo, a veces es difícil. Pero lo que Santiago está tratando de ilustrar es con relación a este miembro tan pequeñito, pero que no tiene huesos, pero que también domina el cuerpo. Santiago dice que las naves, los barcos, son guiados y son grandes, esos grandes cruceros, y son guiados por un pequeño timón. Y en este tiempo ya está el sistema digital, que a veces hasta un botoncito. Y la mayoría de barcos y de aviones también se guían por ese sistema de inteligencia artificial y llegan de un punto a otro y a veces el piloto va ahí tomándose un café o haciendo otra cosa porque ya eso va guiando la ruta. Es una introducción que estoy haciendo, hermano, para que luego darle participación, para que opinen. Entonces, lo que Santiago está diciendo es que esas naves, esos grandes barcos, son grandes, pero son llevados de impetuosos vientos y son gobernados por un pequeño timón
por donde el que las gobierna quiere. Y evidentemente aquí está hablando del dominio propio. El dominio propio es un fruto del Espíritu. Y ese dominio propio se debe manifestar en todas las áreas. Una de ellas es el tema que nos toca esta noche. La manera de nosotros expresarnos. Otra de ellas, la manera de nosotros actuar en determinado momento. Otra de ellas es, por ejemplo, dominio a la hora de comer también. A veces se nos olvida, hermano, que la Biblia habla sobre eso, ¿verdad? De la gula o de cuando tú estás lleno, ¿verdad? Ya el estómago dice, ya, porque eso tiene un medidor y ya el tanque se llenó, pero tú quieres seguir comiendo. Quieres seguir comiendo, entonces no tienes el dominio propio, no tienes un dominio. La comida te está dominando a ti. Entonces, todos los extremos, hermanos, son perniciosos, son malos. Todos los extremos. Debemos evitar los extremos. Dios ha dotado al hombre de la capacidad de comunicarse. Y de verdad, hermanos, que la comunicación es tan compleja, tan compleja. Es difícil, pero se puede. Es compleja porque a veces tú estás diciendo algo y la otra persona lo está interpretando por otro lado. Entonces, quizás lo que tú estás diciendo, si tú no te explicas bien, si no das detalles, es muy probable que te malinterpreten. Por eso cuando yo estudiaba locución, comunicación, nos decían siempre, no es lo que se dice, sino cómo se dice. Oiga, no es lo que se dice, sino cómo se dice. Yo le puedo decir a mi esposa lo mismo de dos maneras. Mi amor, por favor, pásame un vaso de agua. O le puedo decir, mira, tú pásame un vaso de agua. O sea, la segunda manera se nota como algo como imperante, como si fuera, como si ella fuera mi sierva o mi esclava, ¿verdad? O yo decirle, mi amor, por favor, dame un poco de agua. Le estoy diciendo lo mismo, pero de otra manera, de una manera más elegante. Pero a veces, hermanos, cuando las emociones se entrechocan, se entrechocan las emociones muchas veces, o tú no estás en tu mejor condición, a veces pueden salir palabras que después uno se sienta a pensar, ay, ¿qué fue lo que dije? No debí decir eso. Entonces, lo delicado de esto, hermanos, de la comunicación, es que una vez ya las palabras usted las dice, para usted recoger eso, es lo difícil. Para usted recoger o arreglar eso que se dijo. Yo recuerdo una vez había un locutor en la emisora donde laboraba, que ese locutor, tú no podías dejarlo solo en el aire. O sea, no podías dejarlo solo en la cabina, porque si lo dejaba solo en la cabina, él todo lo que le llegaba a la mente lo decía por ahí, por la emisora. Todo lo que le llegaba a la mente lo decía. No tenía como un filtro, no tenía un filtro. Y en una ocasión, el dueño de la emisora, en ese tiempo, me dijo, mira, esta persona hay que esté en la cabina, pero que no hable, que no abra el micrófono.
Yo prefiero mejor que no abra el micrófono, porque cada vez que él abría el micrófono, lo que traía confusión, problemas, tú ves. Entonces, eso es delicado. No es, la comunicación es un don de Dios, pero hay que saberlo usar con elegancia, con gracia, con sabiduría y con responsabilidad. Muchas de las guerras que hay es por la lengua. Uno le dice al otro, mira esto, aquello. Y ya por eso se arma una guerra tremenda entre dos naciones. Bien, vamos entonces a analizar los versículos. Vamos al versículo 5. Ya yo pude hacer una introducción de los primeros versículos 1, 2 y 3. El 4 también. Ahora vamos al 5. Dice que la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Vamos a ver qué ustedes consideran sobre esta parte. Que la lengua se jacta de grandes cosas y que cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Hasta una colillita de cigarrillo te la tira ahí, fácilmente le enciende todo el bosque. Un pequeñito fuego enciende un bosque completo. Vamos a ver, quiero ver las manos levantadas. Los hermanos que están a través de Zoom también pueden opinar, pueden dar sus opiniones. ¿Qué ustedes piensan entonces sobre esa parte que dice que la lengua se jacta? O sea, la jactancia. La jactancia es sinónimo del orgullo, ¿verdad? Yo pienso que en uno creyente es común, o aún bueno, cuando uno no tiene conocimiento del Señor y su palabra, pero si alguien es redimido, es salvo y va a la Escritura y obedece al Señor, el consejo de Dios dice que Dios ve de lejos al altivo, al que se jacta. Y Dios mismo dice que el que si ha de jactarse el fuerte, que bueno, se jacta por su fortaleza o que no se jacte por ello, o el sabio en su sabiduría. Pero el que se jacte es de que conoce a Dios y le obedece. Dios no llama a ello, a lo contrario. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que eso es en un incrédulo, pero ya en un cristiano, un creyente, es muy triste. Es muy triste porque no puede jactarse si el Señor mismo nos da ejemplo. Amén. Entonces, a ser humildes, y en toda la Biblia habla de la humildad, ¿no? Entonces, en un creyente sí se ve muy mal la jactancia. O Sí, triste, muy sí, triste. muy triste. Ustedes saben lo que sucedió con Nabucodonosor en el momento que él dijo, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué. Cuando él dijo el yo, y él sacó a Dios, él le está diciendo yo, fui yo que lo hice, y a partir de ese momento su razón se le fue. Su razón perdió el raciocinio durante 7 tiempos. ¿Alguien más? Chani. Yo diría que no debiéramos nunca bajar la guardia con nuestra lengua, ni subestimar el poder que tiene, porque muchas veces no le hacemos mucho caso, mucho asunto a lo que ella pueda provocar. Y una sola conversación o algo mal dicho puede ocasionar grandes estragos y grandes situaciones. Entonces, siempre mantenernos alerta y frenar esa lengua, así como frenan a los caballos.
no bajar la guardia y confiarse de que todo está bien con la nuestra, ¿verdad? Sino mantenernos siempre vigilantes de lo que decimos y tratar en lo posible de uno pensar primero antes de decir algo. Sí, no subestimar el poder que tiene las palabras, como dice cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Y hay que también mencionar que Santiago no le está escribiendo ahí a incrédulos, sino a creyentes. Es decir, hay que entender, hermanos, de que es una situación que nos toca a todos. Nosotros estamos en este mundo y estamos en un cuerpo que no ha sido glorificado. Y dice que si alguno no ofende en palabras, pues varón perfecto. Ernesto. Eh, sí, prácticamente pues todo lo que han dicho está perfecto, alineado con lo que la escritura dice, pero miramos también el gran daño que se puede hacer con la lengua. Ujú. Porque a veces yo me pongo a platicar con mi esposa, ¿va? Que a veces hacemos discusiones de pareja, de matrimonio. Que yo sé pues que todos los matrimonios tenemos a veces, Su sí y su sí, no. sí, que nos queremos poner los guantes, pero a veces nos reímos porque le digo yo, amor, pero a veces discutimos por cosas que son niñerías, pero que digo que qué barbaridad si nos grabaran, saldríamos avergonzados porque son niñerías, pero podemos hacer daño si no tenemos cuidado cómo decimos las cosas y cuántas eh, la lengua ha llevado hasta la muerte, ha destruido matrimonios, eh, incluso la misma lengua ha dañado muchas veces iglesias por no tener ese, exacto, Reputaciones. ese control e incluso como decía nuestro hermano Carlos, como cristianos todavía nos vemos más feos, que decimos que somos cristianos y en el trabajo nos ven desenfrenados en la forma de cómo hablamos, cómo nos dirigimos a otra persona, o muchas veces no nos gustan las decisiones de los jefes y tenemos una expresión de enojo contra ellos y el inconverso está ahí al acecho. Pueden Ujú. fallar, cualquier religión puede fallar, yo siempre he dicho eso. Pueden fallar católicos, testigos de Jehová, mormones, de lo que sea. Y no pasa nada, pero que falle un cristiano, se lo comen vivo. Sí, y quiero decir algo, hermano. Eso no quiere decir con esto que tú te apagues el cerebro y que tú puedas ver todo malo y no se puede hablar de nada. La Biblia nos enseña un orden en cuanto a eso, ¿verdad? Los espirituales juzgan las cosas y nosotros juzgamos por la palabra, ¿verdad? Por lo que Dios enseña. En ese caso, si un hermano peca contra ti o sucede algún impas, lo correcto es que tú llames al hermano y hables con él. Y de esta manera, pues tú no caes en críticas ni en murmuración. Pero esto debe hacerse con amor, con el propósito de restaurar, no de destruir, no, no para destruir. Yo recuerdo que en una ocasión, yo, siendo nuevo creyente, prediqué en la iglesia, me dieron una oportunidad para predicar, como descubriendo talentos. Y prediqué y una persona, uno de los líderes que ya tenía mucho tiempo, después que terminé el mensaje, me llamó aparte. Comenzó a decirme, mira, tú tienes que hacer esto, que esto. Pero en la forma que él me lo dijo, fue como de una manera tan punzante, tan fuerte, como sin misericordia, sin gracia, sin tomar en cuenta que yo era
un nuevo creyente que apenas estaba comenzando a predicar, que no iba a predicar como un pastor ya de experiencia. Y yo recuerdo que dije en esa ocasión, yo dije, bueno, yo no voy a predicar más en mi vida. No vuelvo a predicar. Y cada vez que me den una oportunidad para predicar, le voy a decir que no, que busque otra persona. Eso lo dije yo en mi corazón por el dolor que recibí por esas palabras. Aunque luego el Señor me enseñó, no, tú no te puedes llevar de un sentimiento, ¿verdad? Sino que uno tiene que un compromiso de predicar la palabra, escuchen o dejen de escuchar. Hay una hermana que tiene la mano levantada, la hermana Yesenia, y también el hermano Jorge Vaca tiene la mano levantada. Vamos a dar paso a estos hermanos para que opinen. Buenas noches. Pues yo también quiero decir sobre lo de la palabra. Ahorita muchos han sufrido lo del bullying por cualquier comentario feo que le dicen a la gente. Pueden hasta hacer matar a la gente por una mala palabra, porque desafortunadamente, como dice el hermano, hay gente que no conoce de Cristo, que no conocen de la palabra y ofenden, no pensamos para hablar, nos guiamos por otras cosas y señalamos a la gente y las tachamos como diferentes y desafortunadamente es un problema grande social y en el mundo entero total. El bullying es terrible y es por eso, porque no conocemos de la palabra. Amén. Gracias. Buenas noches. Amén. El hermano Jorge Vaca está ahí. Buenas noches, mi hermano. Dios te bendiga. Lo que estaba pensando y lo que acaban de decir me llega muy profundo porque con vergüenza les digo que yo me encontré muchas veces siendo de una manera en la iglesia y de otra manera fuera. Y la verdad que cada vez me iba sintiendo más mal. Y a veces todavía me pasa, y es parte de mis oraciones que mortifique esa parte que no me gusta, ya no me agrada. Y también me sentía yo como hipócrita, porque de una manera me procedía yo con los hermanos de la iglesia y de otra manera fuera. La verdad que acaban de tocar un tema que si ustedes me vieran bien, si tuviera buenos colores, estuviera rojo de vergüenza, porque la verdad que tocó un tema muy delicado. Gracias y esto nos ayuda enormemente. Gracias por todo. Amén. Sí, y es importante, hermano, como decíamos, el verdadero creyente siempre tendrá esa lucha. Mire, hermano, nosotros vamos siempre a luchar contra el pecado. Está el espíritu y está la carne. Y dice, y estos se oponen entre sí. Hay una batalla continua. Entonces uno tiene que mantenerse vigilante. Cuando dice la escritura, velad y orad, no es que estés velando a otros, es que te veles a ti mismo y estés vigilante en oración. Vamos a continuar entonces. ¿Quién me puede leer el versículo 6 y 7? Versículos 6 y 7. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. El 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Hermanos, los animales son domables. Yo he visto, por ejemplo, videos de hombres jugando con leones, jugando así, le meten la mano en la boca.
porque ya están adiestrados, ¿verdad? Y el hombre tiene esa capacidad de poder domar un animal de tanta furia y como el león, como el tigre. Sin embargo, la lengua también necesita ser domada, necesita ser controlada. Y eso es solamente por medio del Espíritu Santo en la vida del creyente que nos da dominio propio. Decíamos al principio que el dominio propio es un fruto del Espíritu. Pablo le dice a Timoteo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Amén. Vamos a continuar entonces. En el versículo 9, sería bueno nosotros... Chani, ¿quiere decir algo? Así que me quedé pensando y me llegó a la mente que la lengua no trabaja sola. La lengua es un reflejo de lo que tenemos en nuestra mente, ¿verdad? Y en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. O sea, si vemos a la lengua como un órgano divorciado de nuestra mente, pues ya no tendría poder. Sí. Sino que ella trabaja en conjunto. Y yo entiendo que si doblegamos nuestros pensamientos al Señor, entonces la lengua tiene cierto tipo de control, porque depende de lo que estemos llenos en la cabeza, eso es lo que vamos a hablar. Correcto, correcto. O sea, tal tu pensamiento, lo que tú piensas, y te voy a decir algo también, puede llegar algún pensamiento a tu mente, que esos pensamientos son dardos encendidos que no provienen de Dios, son enviados por Satanás a tu mente, y tú no puedes acariciar esos pensamientos, darle cabida a esos pensamientos y acomodar y sentarlo en la sala de tu mente y de tu corazón. Tienes que inmediatamente rechazarlos. Ernesto. Pensando en el 6, Ujú. y la lengua es un fuego, Un fuego. mundo de maldad. Dice que está puesta en nuestro miembro, contamina todo el cuerpo. Y pienso, como por ejemplo los cánceres, ¿verdad? Que arruinan, comienza en una parte del cuerpo y se riega por todo el organismo, Van haciendo metástasis. por todo el sistema. Y lo que decía de hermana Chani, o sea, el Señor Jesucristo lo dijo, creo que Marcos 7, donde él descubre la bodega de maldad que que tenemos los seres humanos, en donde dice que ahí se esconden los adulterios, las fornicaciones, o sea, hablando del corazón, ¿verdad? Y como decía la hermana Chani, si nosotros no hacemos morir, o Jorge Vaca creo que dijo eso, si no hacemos morir a diario esas cosas terrenales en nosotros, de nuestra lengua es un instrumento de eso que está guardado. Y yo me pongo a pensar, por ejemplo, mire, alguien rico, he notado eso, que por lo general los ricos, ¿de qué hablan? De sus empresas, de sus negocios, de sus éxitos, de sus edificios. Y eso es lo que... Eso es lo que tienen ahí Ahí adentro. está adentro. Entonces, la lengua la están usando para expresar esas jactancias. Es lo mismo como el que le guste el fútbol o la pelota, lo que sea. Yo no digo que esté mal lo que uno le guste cierto deporte, pero tampoco no va a ser desayuno, almuerzo y cena. Sí. ¿Verdad? Sí, es así. Entonces, habla del fuego y evidentemente es como un lenguaje figurativo para que nosotros entendamos el daño que puede hacer un incendio. Me comentaba el hermano Galo que estos edificios están asegurados por un asunto de precaución, ¿verdad? Porque si hay un incendio o una situación fuera de control, que de repente
algo inesperado venga de repente. Entonces, imagínese todo el daño que puede hacer ese instrumento. Ese instrumento es peligroso. Mencióneme, por ejemplo, algunos de los daños que ha causado la lengua. Voy a mencionar, por mencionar uno, ha causado divorcios. Ese es uno. Mencióneme otro. Enemistades entre amigos de infancia. Amigos de infancia hoy son enemigos por eso. ¿Qué otra cosa? Guerras entre países. Una guerra. Oiga eso. Equipos se han dividido, equipos se han separado. Es decir, siendo cosas dañinas ha causado pues la lengua. Es un fuego que destruye, que acaba. En el versículo 9 menciona un detalle interesante que me gustaría no dejar pasar. Dice, con ella bendecimos al Dios y Padre. Se está hablando de un creyente que bendice a Dios y Padre, pero a la vez maldice a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Por ejemplo, no está hablando de que maldice a los creyentes, sino a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Maldicen al presidente. Este presidente estoy harto de él. Y lo maldicen. Y la Biblia habla expresamente que nosotros no debemos maldecir al rey. No debemos expresar palabras de maldición contra un líder que sea para bendición o castigo del pueblo, como sea, Dios lo puso, ¿verdad? Porque toda institución ha sido puesta por Dios. Pero dice el versículo 10 que de una misma boca proceden bendición y maldición. Y dice Santiago, hermanos, esto no debe ser así. Es decir, no es el proceder de un creyente. Esto está en contraposición con la vida cristiana. Hermana, ¿quiere decir algo? O sea, de nuestra boca, o sea, obviamente sabemos que esto es para el cristiano, ¿no? No es para el inconverso. Que, o sea, es como, no tiene, o sea, son dos polos opuestos, pues. O sea, no podemos, como cristianos, bendecir al Señor y a la misma vez maldecir al hermano o al jefe. O sea, es una contradicción, pues. Sí, Es una contradicción, porque una no puede contradicción. ser exactamente, es una contradicción. Correcto. Entonces, o somos, o no hemos sido transformados, o estamos luchando, Correcto. o hemos sido ya cambiados, ¿verdad? Amén. Muy buen Hermano, comentario. un comentario así, con lo que está diciendo nuestra hermana Linda. Yo recuerdo que a mí en mi trabajo, yo llevé un sobrino a trabajar a la misma fábrica. Y este sobrino, ya cuando agarró confianza ahí con los trabajadores, con los compañeros, él andaba hablando. No, mi tío dijo. Y una vez yo fui a saludar a uno de mis mejores amigos ahí, compañeros, y yo lo miré que él ya me rechazó. Pero así, me rechazó, me dijo hipócrita esto. Y yo asustado, pues, porque yo no me daba cuenta. No, pues, le digo yo, explícame qué pasa, qué te dije, qué ofensa. Dime, porque aquí yo no tengo ningún problema.
Si tengo que pedirte perdón de rodillas, yo lo hago. Yo no tengo ningún problema con eso. Pero resulta que viene otro compañero y me dice, no, es su sobrino, me dice. Es el que anda diciendo esto y esto. Y, yo, y ahorita que estábamos hablando, lo que puede hacer la lengua, el daño que puede hacerle a otra persona y las divisiones entre amistades. Amén. Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente sección, que es acerca de la sabiduría celestial versus la sabiduría diabólica. Hay una sabiduría diabólica, pero hay una sabiduría que es dada por Dios. Vamos a leer versículos 13 al 18. Si la hermana Ruth nos puede leer, por favor. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Perdón. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Si puede hacer algún comentario con relación a esta diferencia de la sabiduría celestial y la sabiduría terrenal. Sí, me llamó la atención que dice, déjeme ver, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Me llama la atención, ¿no? Que dice que es pacífica, amable, benigna. Y pues sabiendo, como cristianos, sabemos el evangelio. Sabemos de dónde hemos sido rescatados. Amén. Entonces, debemos, pues es normal de nosotros no sentir compasión hacia gente que no tiene lo mismo que nosotros, ¿no? Que no son salvos. Entonces, la palabra no es ofensiva, no es, como no deberíamos de hacer sentir mal a las personas que no han tenido el privilegio de ser rescatados, ¿no? De que Dios nos ha abierto los ojos. Entonces, eso me llamó la atención, ¿no? De que Dios, como cuando Dios ¿cómo le puedo decir? Nos confronta, no es para como tirarnos al piso. Correcto. No, No es para sino, avergonzarnos. ajá, Sí. sí, eso siempre me ha llamado la atención, ¿no? De que Dios, si somos confrontados por el Señor, por la palabra, no es para eso, para avergonzarnos o tirarnos al piso, sino es para levantarnos, para Correcto. hacernos ver dónde estamos y levantarnos, ¿no? O sacarnos. Sí, eso que tú mencionas es sumamente importante porque, de hecho, el evangelio está bañado de misericordia. Entonces, nosotros hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir y fuimos rescatados por misericordia del Señor. Dios tuvo misericordia de nosotros, nos rescató. Y nosotros de igual manera tenemos que tener compasión de los demás. Como Jesús sentía compasión
por aquellas ovejas que estaban extraviadas, como ovejas que no tienen pastor. Él sentía compasión por ellas. Pero hay unos detalles que menciona ahí de la sabiduría diabólica, que es que tiene celos amargos, contención. Dice que esta no es la sabiduría de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Es decir, que hay una sabiduría diabólica. Es como personas que tienen como esa sagacidad de hacer cosas para mal, ¿verdad? Yo siempre me he preguntado, ¿y cómo una gente puede, por ejemplo, esos hackers que se meten en una computadora y se meten a tu cuenta y te sacan el dinero y lo cogen? De hecho, ya muchos de los robos que se hacen no son ni siquiera en físico. La gente no tiene que romper tu casa ni entrarse a tu casa para robarte. Te roban por ahí. La esposa de un pastor, amigo mío, me dice, mira, para que me pinte unos cuadros que quiero comprarte. Bueno, y yo comienzo a pintar. Cuando llegó la hora de pagar, ella fue a retirar el dinero que tenía en su tarjeta de débito. Cuando fue a retirar el dinero, 0 pesos. Y dice, oh, ¿qué pasó? Cuando llamó al banco, no, pero aquí dicen que hicieron un retiro. Y ahí fue que ella se acordó que la habían llamado en esa misma semana, supuestamente haciéndose pasar que era del banco, diciendo, mire, deme si me puede dar usted fulana de tal, sí, le llamamos de tal entidad para que usted me dé entonces confirmar unos datos. Y ahí entonces ella le suministró abiertamente porque ella está pensando que es del banco que le están llamando. Le suministró el PIN de la tarjeta, le suministró la clave, le suministró todo, le sacaron todo. Entonces, hay gente que sí tienen esa sabiduría diabólica y la usan para el mal. La usan para el mal. Pero la sabiduría que viene de lo alto, por el contrario, es pura, es pacífica, es amable, es benigna, está llena de misericordia, lo que mencionaba Ruth, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y dice que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. El evangelio, las buenas nuevas se siembran en paz. Se siembran en paz. Échale. Si alguien más quiere decir algo también. Que también otra perspectiva del versículo es que aquellos que se jactan de ser grandes sabios de la palabra del Señor, cuando esa sabiduría, lo que tú sabes de la Biblia y del Señor, tú la usas para contender, vas a ser una sabiduría diabólica. Porque si esas contenciones y discusiones, a ver quién es el que más sabe, quién es el que va a ganar la competencia, vas a ser una sabiduría diabólica, porque el fin es erróneo. Sí. Entonces, porque dice el 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es decir, que la experiencia que tengamos en el Señor debemos siempre manifestarla con humildad y mansedumbre. Si en dado caso nos toca corregir algo a alguien que no sea tan sabio en la palabra como nosotros, debe ser de una forma pacífica, con amor, misericordia y paciencia, recordando que nosotros un día no sabíamos absolutamente nada, apenas que Dios existía y que vivía en el cielo, y que pasamos por ahí y Dios nos ha ido enseñando a través del tiempo. Entonces, recordarnos siempre de eso y tener paciencia
y misericordia para el que no sabe nada de la Biblia ni del Señor. Pero cuando utilizamos el conocimiento bíblico simplemente para llevar vanas discusiones, pasa a ser una sabiduría diabólica. Sí, hay muchas discusiones y más en las redes sociales usted ve la gente tirándose ahí, matándose uno con otro. Y eso no es de Dios. Hermano, en ese mismo tono, en esa misma, aún peor los hombres que están usando supuestamente conocimiento bíblico para engañar a masas, en iglesias, ¿no? Que están engañando a tanta gente, diciéndoles que son cristianos y están engañados. Sí. Es terrible, eso es diabólico. Claro, claro. Es decir, que esa sabiduría se disfraza, es como Satanás en el huerto que le dijo a la mujer, no, sino que Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol van a ser como Él. O sea, trató de tergiversar lo que Dios había dicho. La hermana Gildalia Cuevas, que está ahí en Zoom, si quiere hacer su comentario, lo puede hacer ahora. Adelante, mi hermano. Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Amén. Mi hermano, bien interesante el estudio esta noche que nos habla de esa sabiduría, pues, que viene de lo alto y la que es diabólica. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, nosotros los cristianos, en, en no caer a veces en provocaciones, porque a veces podemos también decir cosas que no agradan, pues. Y claro, y después arrepentirnos. Sabemos que el Señor nos perdona, pero debemos ser sabios cuando hablemos. Y nosotros, bueno, algunos tenemos familias que son inconversas y a veces vemos entre nuestra familia que no hablan pues con sabiduría, sino, eh, vamos a decir, hablan feo. Y a uno esto le entristece el corazón. Pero nosotros siempre como cristianos debemos mantenernos, pues, mantener nuestra integridad y, y hablar con paz. Y se lo digo, hermano, porque en una oportunidad me pasó con un familiar y yo me mantuve tranquila y la persona se fue, era una hermana, se fue tranquilizando porque ella vio que yo no le respondí igual. Y es eso, pues. Después más bien me pidió disculpas porque le dio vergüenza. Pero si yo hubiese contestado de la misma forma en que ella me dijo a mí, imagínese. ¿Eh? O sea, nosotros los cristianos debemos ser muy, muy sabios, pues, cuando nos encontremos en alguna situación así difícil, pues debemos ser pacíficos, como dice aquí, amables y hablar muy, muy sereno, pues. Sí, el versículo 16 yo creo que es central en este asunto. El versículo 16, fíjese que dice que donde hay celos y contención, ¿qué hay allí? Perturbación y toda obra perversa. Ahí no hay nada bueno. Donde hay celos y hay contiendas, ahí no hay nada bueno. ¿Por qué? Porque el evangelio es todo lo contrario. La sabiduría que desciende de lo alto, esa sabiduría que la da Dios y que Él manda en su palabra que le pidamos a Él. Si alguno está falto de sabiduría, pídala, pídasela al Señor y Él se la va a dar abundantemente y sin reproche. Bien, vamos a dar gracias al Señor. Les invito para la próxima. ¿A cómo estamos el martes? 27. Sí, entonces
estudien, lean el capítulo 4. Sí. Lean el capítulo 4 de Santiago. Leanlo en sus casas. Usted tome nota de lo que el Señor le vaya enseñando para que lo comparta con nosotros el próximo martes, si el Señor lo permite. Amén. Vamos a orar. Rey de los cielos, te damos gracias en esta noche por concedernos, Señor, estudiar este capítulo. Gracias, Señor, por los comentarios de los hermanos. Gracias por tu palabra bendita, tan especial, Señor, que tú nos enseñas a nosotros tener dominio y cuidado de la manera, Señor, que nos expresamos. Danos sabiduría, de esa sabiduría que desciende de lo alto, Señor. Y guarda nuestros corazones, Señor, líbranos de todo mal. Bendice a tu pueblo, los hermanos que no pudieron venir físicamente, algunos están conectados por Zoom, bendíceles también y haz prosperar tu palabra en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén.